Esta noche, quiero que imagines algo conmigo. Estás de pie en una llanura polvorienta de Castilla, un verano de principios de los años 30. El aire huele a trigo recién cortado, pero también a sudor y cansancio. Las casas encaladas se aferran a la tierra como si temieran volar con el viento, y en las tabernas apenas iluminadas se discuten entre vasos de vino barato las mismas dudas que recorren todo un país. ¿Hacia dónde camina España? Casi puedes sentir la calma tensa en las calles. Niños jugando descalzos, campesinos regresando de la faena, y al fondo el repicar de una campana que no solo llama a misa, sino también al recuerdo de siglos de tradición. Y, sin embargo, bajo esa apariencia cotidiana laten sombras de resentimiento. La nación entera parece contener la respiración. Así que, antes de que te dejes llevar por completo, si sientes que este viaje por nuestra historia resuena contigo, te invito a que dejes un like y te suscribas. Es la mejor forma de que sigamos soñando juntos. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo, y especialmente de España, me estás escuchando. Deja tu ciudad y la hora local en los comentarios. Ahora, baja la intensidad de las luces, busca un sonido que te acompañe, y naveguemos juntos hacia el pasado. Imagina la España de aquel tiempo como un cuadro dividido en dos mitades desiguales. En un lado, la modernidad que asomaba tímidamente en las grandes ciudades. Tranvías eléctricos en Madrid, cines abarrotados en Barcelona, cafés donde los jóvenes hablaban de Freud o de Marx como si fueran poetas del momento. En el otro lado, la España rural, donde el calendario lo marcaban las cosechas y las estaciones, y donde los cambios llegaban siempre más tarde, como si el progreso tuviera que atravesar caminos de polvo antes de ser creído. El catalizador de esta tensión era evidente. Una nación con pies en dos mundos, incapaz de decidir si mirar hacia el futuro o aferrarse al pasado. Los jornaleros sin tierra contemplaban la opulencia de los terratenientes, y los intelectuales, desde sus tertulias en cafés, se desesperaban ante un pueblo al que consideraban dormido. Explora conmigo lo que significaba vivir en esa contradicción. Para un obrero de Sevilla, la modernidad podía ser la esperanza de un salario justo y la ilusión de enviar a sus hijos a la escuela pública. Para un labrador de León, la modernidad podía significar la amenaza de perder las costumbres heredadas o el miedo a que la Iglesia, ese refugio de certezas, se debilitara frente a leyes nuevas. Un detalle curioso, aunque menos conocido. En algunos pueblos de Aragón, los relojes de las plazas eran deliberadamente atrasados unos minutos para que los jornaleros trabajaran más tiempo en los campos. Pequeños gestos que revelaban la asimetría profunda de una sociedad donde hasta el tiempo podía ser manipulado para favorecer a unos pocos. Los historiadores aún debaten sobre qué pesaba más en esta España de entreguerras: la presión de los cambios sociales y económicos o la incapacidad de las élites para guiar esos cambios sin fracturas. Solo podemos especular por qué, a pesar de que otros países europeos también vivían tensiones, aquí las heridas se abrieron con tanta violencia. Adaptarse a ese entorno requería flexibilidad, pero también fe. Algunos buscaban refugio en la política, otros en la religión, y no faltaban quienes se refugiaban en el arte. El auge de la generación del 27, con poetas como Lorca o Alberti, ofrecía a la sociedad un espejo en el que contemplar tanto su esperanza como su angustia. Aquellos versos, recitados en cafés o impresos en revistas, eran como susurros que intentaban calmar un país al borde del desgarro. Y mientras tanto, la vida cotidiana seguía. Los mercados olían a fruta madura, las ferias de verano se llenaban de risas, y los soldados, aún con uniforme viejo de la monarquía, patrullaban calles donde las banderas cambiaban de color con demasiada frecuencia. La calma era real, pero era la calma de la superficie. Debajo, los cimientos crujían. Quizás puedas visualizar la escena final de esta primera etapa. Una plaza de pueblo, al caer la tarde. Una orquesta improvisada toca pasodobles. Las mujeres charlan en corro. Los hombres discuten política con voz grave. Y en algún rincón, un anciano murmura que esto no puede durar mucho así. Esa frase, apenas un murmullo,
parece atravesar el aire como una profecía. Porque lo que estaba a punto de suceder no era una tormenta repentina, sino el desenlace de años de acumulación. Como cuando las nubes negras se forman lentamente en el horizonte y los campesinos saben que antes o después la lluvia caerá, incluso aunque el cielo aún muestre un rayo de sol. Y con esa sensación de presagio nos deslizamos hacia el próximo capítulo, el nacimiento de una república que prometía ser la luz tras la penumbra, pero que en su propio fulgor también encendió las brasas de la discordia. Imagina que estás en la Puerta del Sol, en Madrid, un mediodía de abril de 1931. La primavera perfuma el aire con azahares, y entre las multitudes ondean banderas tricolores recién estrenadas, como si fueran alas desplegadas después de siglos de espera. La proclamación de la Segunda República no solo fue un acto político, fue un estallido de esperanza que parecía teñir cada adoquín con un nuevo color. Casi puedes sentir el murmullo colectivo, risas, gritos de júbilo, lágrimas de incredulidad. Algunos abrazan a desconocidos, otros improvisan canciones. Para muchos era como despertar de un largo sueño de piedra. El país entero parecía, por un instante, respirar al unísono. El catalizador fue claro: la abdicación del rey Alfonso XIII tras unas elecciones municipales que, más que números, revelaron un cambio de alma en la nación. El monarca abandonó el país discretamente, casi como un actor que sale del escenario sin aplausos, y en su lugar surgió un régimen que prometía modernidad, democracia y justicia social. Explora las primeras medidas y notarás el vértigo del cambio. Se aprobó el sufragio femenino, adelantándose a países que aún no lo permitían. Se emprendieron reformas educativas para que cada pueblo tuviera su escuela laica. La separación entre Iglesia y Estado, tan radical en su planteamiento, sacudió desde los altares hasta las cocinas, donde las familias discutían si mandar a sus hijos al catecismo o a la escuela pública. Un detalle poco conocido: durante los primeros días de la República, hubo pueblos enteros que organizaron ceremonias para bautizar simbólicamente a las calles con nombres nuevos. En Extremadura, por ejemplo, se sustituyó la calle Real por Calle de la Libertad, en una fiesta improvisada donde los vecinos colgaban ramas de olivo como si fueran guirnaldas. Eran gestos pequeños, pero decían mucho. El país quería reinventarse hasta en sus esquinas. Los historiadores aún debaten sobre la velocidad de estas reformas. ¿Fueron demasiado audaces para un país tan heterogéneo? ¿O precisamente la falta de tiempo fue lo que impidió que echaran raíces? Solo podemos especular si una república más pausada habría calmado las tensiones o si, inevitablemente, el choque era cuestión de destino. Para el ciudadano de a pie, estos cambios eran tan tangibles como desconcertantes. Una maestra en Galicia podía, por primera vez, enseñar sin crucifijo en el aula, pero al hacerlo, sentía la mirada reprobatoria de los vecinos más devotos. Un campesino en Andalucía escuchaba que la tierra por fin podría repartirse de manera justa, aunque en la práctica esas promesas se quedaban en papeles que nadie sabía cómo ejecutar. La adaptación fue desigual. En los cafés de las capitales se hablaba con entusiasmo de la nueva Constitución, de los derechos conquistados y de la modernidad que por fin llegaba. Pero en las aldeas, donde la vida seguía marcada por los rezos al amanecer y el duro trabajo de sol a sol, la República era un rumor lejano que sonaba tanto a promesa como a amenaza. Visualiza una escena en Toledo. Un grupo de artesanos brinda con vino barato porque sienten que la historia les pertenece, mientras, en un convento cercano, las campanas suenan con tristeza, como si anunciaran un duelo. Dos realidades conviviendo en paralelo, incapaces de reconciliarse. La prensa, por supuesto, se convirtió en altavoz de esas pasiones. Los periódicos de izquierda celebraban la República como una nueva aurora. Los de derecha advertían que el caos estaba a la vuelta de la esquina. Las palabras no eran neutrales, eran armas afiladas que dividían cada mesa familiar y cada tertulia de café. Y sin embargo, por un tiempo breve, la sensación de renacer se impuso al miedo. Las plazas se llenaban de bailes,
los teatros de estrenos que desafiaban lo establecido, y hasta los más escépticos reconocían que España, al menos por un instante, parecía vivir en un sueño compartido. Pero los sueños, cuando son demasiado brillantes, a veces ciegan, y bajo ese resplandor comenzaron a gestarse sombras que pronto oscurecerían el entusiasmo. Lo que nació como un canto de esperanza se transformaría poco a poco en un coro de desconfianza y enfrentamiento. Y así, dejando atrás el júbilo inicial, avanzamos hacia la tierra y sus heridas. El campo español, donde las promesas de la República tropezaron con siglos de desigualdad. Imagina que caminas al amanecer por un camino polvoriento de Andalucía. El aire aún es fresco, pero ya se adivina el sol implacable que más tarde caerá sobre los campos. A tu izquierda, extensiones infinitas de latifundios, tierras fértiles que pertenecen a unos pocos apellidos escritos en mármol. A tu derecha, chozas humildes de jornaleros, levantadas con barro y cañas, donde familias enteras viven del trabajo estacional, de pan duro y esperanza magra. Casi puedes escuchar el sonido de los carros chirriantes, las voces graves de los hombres que marchan hacia el campo y los rezos silenciosos de las mujeres que aguardan, sabiendo que la jornada puede traerles apenas lo suficiente para sobrevivir. La tierra, más que un recurso, era un espejo cruel. Mostraba quién tenía poder y quién no. El catalizador en esta escena fue la cuestión agraria. Durante siglos, España había mantenido una estructura desigual de propiedad. Latifundios en el sur, minifundios en el norte. Cuando la República llegó con promesas de reforma, la tierra se convirtió en el símbolo de todo lo que debía cambiar. La esperanza era simple pero inmensa: repartir la tierra para que cada familia pudiera labrar su propio futuro. Explora conmigo las consecuencias inmediatas de esas promesas. En los pueblos extremeños se formaron comités agrarios que hablaban de expropiación, mientras los terratenientes reforzaban sus guardias privadas y hacían lobby en Madrid. En Castilla, campesinos analfabetos escuchaban discursos sobre justicia social, sin entender del todo las palabras, pero comprendiendo muy bien el hambre que llevaban en el estómago. Un detalle poco conocido. En algunos pueblos de Jaén, los jornaleros improvisaban rituales colectivos al caer la tarde, leyendo en voz alta, para quienes no sabían leer, los decretos republicanos sobre la reforma agraria. Aquellas lecturas eran casi ceremonias, mitad religiosas, mitad políticas, donde cada frase sonaba como un salmo de liberación. Y sin embargo, las tierras seguían siendo inalcanzables, porque las reformas tardaban más en aplicarse de lo que la paciencia podía soportar. Los historiadores aún debaten si la lentitud de la reforma fue un error inevitable o un cálculo político. ¿Era posible redistribuir tierras sin provocar un estallido? ¿O precisamente esa demora encendió la mecha que luego incendiaría al país entero? Solo podemos especular si una acción más rápida habría evitado la desesperación, o si en realidad la estructura misma era demasiado rígida para transformarse sin fractura. Para el campesino común, el impacto fue tangible. Algunos jornaleros comenzaron a ocupar fincas abandonadas, plantando en secreto huertos que podían alimentar a sus hijos. Otros, desilusionados por la inacción, emigraron a las ciudades, hinchando las filas de obreros en fábricas ya saturadas. El campo se vaciaba lentamente de brazos, y las ciudades se llenaban de bocas hambrientas. Visualiza una escena en Badajoz. Un grupo de jornaleros discute bajo un olivo seco. Uno de ellos, con manos curtidas y mirada dura, dice que no piensa esperar más. Al día siguiente, ocupan una finca mientras las mujeres y los niños los animan desde el camino. El terrateniente, desde su casona, los observa como si fueran un ejército enemigo. En ese instante, el campo se convierte en campo de batalla, aunque no haya cañones ni fusiles, solo azadas y rabia. La adaptación fue desigual. Algunos terratenientes intentaron modernizar sus explotaciones, introduciendo maquinaria para reducir la dependencia de la mano de obra. Pero esto solo agravó la miseria de los jornaleros, que se veían reemplazados por hierro y vapor. Otros se refugiaron en la política, financiando partidos conservadores que prometían defender la propiedad sagrada frente a los ataques rojos.
Y mientras tanto, el paisaje no perdonaba. Las sequías de aquellos años golpeaban fuerte, y cada gota de agua era motivo de disputa. Los canales de riego se convertían en fronteras invisibles, y el agua misma parecía tomar partido en la lucha de clases. Quizás puedas ver la imagen final de esta sección. Un niño campesino, sentado sobre un saco vacío, observa el horizonte donde los campos dorados se extienden sin fin. Sonríe al oír hablar de un futuro donde su familia tendrá tierra propia, aunque su padre, en silencio, ya sospeche que ese futuro no llegará, porque la tierra, que debería haber sido promesa de vida, se transformó en herida abierta, y esa herida, lejos de cerrarse, empezó a supurar resentimiento, un resentimiento que pronto encontraría eco en otra esfera de la vida española, la lucha entre fe y razón, entre la Iglesia eterna y un Estado que soñaba con un nuevo amanecer. Imagina que entras en una iglesia de piedra, en un pequeño pueblo de Castilla, un domingo de 1932. El incienso aún flota en el aire como una niebla sagrada, y las velas parpadean contra retablos dorados que parecen arder con su propia luz. Mujeres con mantillas negras rezan en silencio. Hombres con sombrero en mano miran al altar con respeto, y los niños juegan a imitar las genuflexiones. La religión no es solo rito, es la columna vertebral de la vida cotidiana. Y, sin embargo, más allá de esas paredes frías y solemnes, el Estado había decidido que el alma de España debía cambiar. La República proclamaba la separación entre Iglesia y Estado, como si levantara un muro invisible entre dos mundos que hasta entonces habían vivido fundidos. El catalizador era un conflicto profundo. ¿Debía España ser un país guiado por la fe ancestral o una nación moderna que colocaba la razón y la ciencia en el centro de su identidad? La Constitución de 1931 introdujo leyes que limitaban la enseñanza religiosa, retiraron a las órdenes religiosas de la educación pública y regularon sus propiedades. Para muchos, estas medidas eran un amanecer. Para otros, una traición a siglos de devoción. Explora las consecuencias inmediatas. En las ciudades, maestros y maestras celebraban la llegada de una escuela laica, convencidos de que, por fin, la educación podía liberarse de dogmas. En los pueblos, en cambio, esas mismas medidas se vivieron como un ataque directo. Para quienes habían aprendido a leer en conventos, la expulsión de monjas y curas equivalía a perder no solo maestros, sino referentes de vida. Un detalle poco conocido. En algunos pueblos de Navarra, los vecinos organizaron procesiones improvisadas, llevando estatuas de santos hacia los campos, como un acto de resistencia simbólica frente a las nuevas leyes. Aquellas procesiones, más clandestinas que solemnes, eran un recordatorio de que, para muchos, la fe estaba por encima de cualquier decreto. Los historiadores aún debaten si estas medidas fueron un intento sincero de modernización o un error político que radicalizó a sectores amplios de la sociedad. ¿Era posible secularizar un país tan profundamente católico sin desatar un terremoto emocional? Solo podemos especular si, con un ritmo más gradual, la transición habría sido menos dolorosa. Para el ciudadano común, el impacto se sentía en cada gesto. Una madre en Zaragoza podía debatirse entre enviar a su hija a la nueva escuela pública o mantenerla en casa por miedo al ateísmo oficial. Un joven estudiante en Madrid, que devoraba libros de filosofía, veía en esas reformas la promesa de una España ilustrada. Y un cura de pueblo, acostumbrado a ser el mediador de todo conflicto, se veía de pronto marginado, con su influencia menguando día tras día. Visualiza una escena en una taberna de León. Un campesino discute con un maestro republicano. Uno dice que sin la Iglesia no hay moral. El otro responde que sin educación laica no hay progreso. Sus voces se alzan hasta que alguien rompe el silencio con una risa amarga. Ni Dios ni la República nos han llenado nunca el estómago. Esa frase resume,
con brutal sencillez, el dilema de toda una generación. La adaptación a este nuevo marco fue desigual. Algunas congregaciones religiosas se replegaron en silencio, dedicándose a labores caritativas. Otras se convirtieron en polos de resistencia activa contra la República, alimentando discursos que más tarde justificarían la violencia. Y mientras tanto, la vida siguió. Los domingos seguían oliendo a incienso, pero entre semana las aulas empezaban a llenarse de mapas del mundo y manuales de ciencia. Quizás puedas sentir la paradoja. La fe y la razón no solo convivían, sino que chocaban dentro de las mismas personas. Una maestra podía leer el Evangelio en su casa y al día siguiente enseñar biología en una escuela sin crucifijos. Un joven podía acudir a misa por obediencia a su familia y luego leer a Marx a escondidas en una buhardilla. El pulso entre fe y razón era, en realidad, un pulso entre identidades. España no era solo un país dividido en ideologías, era una nación que se debatía entre dos formas de comprender la vida. Y ese pulso, lejos de resolverse, latía con más fuerza cada día que pasaba. Al final de esta sección, imagina un altar iluminado por velas, mientras en la calle cercana un grupo de jóvenes canta himnos republicanos. Dos melodías que no se escuchan entre sí, pero que resuenan en la misma noche. Esa disonancia marcaría el tono de lo que vendría después. Un pueblo que ya no solo discutía sobre tierra o leyes, sino sobre su propia alma. Y de esa alma dividida nacerían las voces que rugirían en las plazas. Gritos, huelgas y manifestaciones que transformarían la calma en estrépito. Imagina que atraviesas la Gran Vía de Madrid en 1933. No hay coches modernos ni pantallas luminosas. Hay tranvías que chirrían al girar, vendedores ambulantes que ofrecen castañas calientes y, sobre todo, multitudes que llenan la calle con pancartas y cánticos. El aire vibra como si fuera un instrumento tensado, dispuesto a romperse en cualquier momento. La ciudad entera parece convertirse en una plaza donde cada voz busca imponerse. Casi puedes sentir el retumbar de los pasos sobre los adoquines, los ecos de consignas repetidas una y otra vez. Pan y trabajo. ¡Viva la República! Abajo los tiranos. Para quienes marchaban, no eran simples palabras. Eran un conjuro colectivo, un grito que pretendía torcer el rumbo de la historia. El catalizador era la movilización social. Las reformas de la República habían generado expectativas enormes, pero también frustraciones profundas. Cuando esas promesas no se cumplían con la rapidez soñada, las calles se transformaban en escenarios de presión y desahogo. Obreros, campesinos, estudiantes, cada grupo sentía que el futuro dependía de hacerse escuchar más alto que el resto. Explora conmigo las consecuencias. En Barcelona, las huelgas paralizaban fábricas enteras, mientras los sindicatos debatían si negociar o radicalizarse. En Sevilla, jornaleros ocupaban plazas principales para exigir tierra, convirtiendo los centros urbanos en prolongaciones del campo. En Madrid, estudiantes organizaban marchas que mezclaban ideales románticos con rabia juvenil. Cada protesta parecía encender otra, como brasas que saltan de un fuego a otro. Un detalle poco conocido. En algunos pueblos de Aragón, durante las huelgas, las mujeres organizaban caceroladas nocturnas, golpeando ollas y sartenes desde las ventanas para mostrar apoyo a los huelguistas. Era un ruido metálico que se extendía por las calles oscuras como un coro improvisado, difícil de ignorar incluso por quienes intentaban dormir. Los historiadores aún debaten sobre la eficacia de estas movilizaciones. ¿Fueron un ejercicio de democracia viva o un preludio del caos? ¿Fueron las huelgas un camino legítimo hacia la justicia social o un error que debilitó a la propia República? Solo podemos especular si, sin tanta presión callejera, el sistema habría tenido tiempo de consolidarse.
Para el ciudadano común, estos movimientos eran a la vez esperanza y amenaza. Un tendero podía ver cómo las manifestaciones le cerraban el negocio durante días, pero también cómo sus propios hijos marchaban entre la multitud pidiendo un futuro mejor. Un campesino recién llegado a la ciudad podía descubrir en la huelga un espacio de pertenencia, un lugar donde su voz, acostumbrada al silencio, se convertía en grito colectivo. Visualiza una escena en Valencia. En la plaza del ayuntamiento, los manifestantes corean consignas, mientras, en un balcón cercano, un anciano observa con gesto serio. Para él, las protestas evocan recuerdos de guerras pasadas, y murmura que las palabras pueden ser más peligrosas que las balas. Y no se equivoca. En más de una ocasión, las concentraciones terminaban con la intervención de la Guardia de Asalto, dejando tras de sí heridos, detenidos y un rastro de amargura. La adaptación de la sociedad a este clima fue desigual. Algunos partidos políticos intentaron canalizar la energía de las calles hacia las urnas, con mayor o menor éxito. Otros la aprovecharon para radicalizar sus discursos, convencidos de que la única salida era la confrontación abierta. Y mientras tanto, el pueblo aprendía a vivir con un pulso constante. Nunca sabías si al salir de casa te encontrarías con un mercado tranquilo o con una manifestación multitudinaria. Lo más fascinante era la mezcla de fiesta y furia. Las manifestaciones no siempre eran sombrías. Había canciones, bailes improvisados, incluso comparsas que satirizaban a políticos en tono burlesco. España parecía debatirse entre la tragedia y la comedia, entre la protesta y la fiesta, como si no supiera expresar sus tensiones sin música ni teatro. Al final de esta sección, imagina una plaza al anochecer. Las banderas se recogen, los manifestantes regresan a casa, y el eco de los cánticos aún flota en el aire como un perfume persistente. Bajo esa calma aparente, se incubaba algo más profundo: el miedo de las élites y los cuarteles, que comenzaban a ver en estas multitudes no solo voces, sino amenazas. Porque después de las plazas llenas, llegarían los pasillos silenciosos de los cuarteles, donde los oficiales conspiraban con mapas y susurros. Y allí, en ese mundo en penumbra, se preparaba la siguiente sacudida. Imagina que entras en un cuartel de Zaragoza al anochecer. El aire huele a hierro, a cuero envejecido y a tabaco barato. Los pasillos resuenan con botas que golpean la piedra. Un compás rígido que no admite desviaciones. En las salas de oficiales, las lámparas de aceite iluminan mapas desplegados sobre mesas de madera, líneas rojas, flechas azules, notas apresuradas al margen. Afuera, España bulle con manifestaciones. Adentro, el ejército mastica su descontento en silencio. Casi puedes escuchar el murmullo de conversaciones contenidas. Oficiales que fingen hablar de maniobras rutinarias, pero cuyas palabras se cargan de un peso que va mucho más allá de la táctica militar. El ejército, acostumbrado durante siglos a ser columna vertebral del Estado, se sentía marginado por una república que lo recortaba, lo vigilaba y lo obligaba a aceptar reformas incómodas. El catalizador fue la desconfianza mutua. La república veía en el ejército un potencial enemigo, un guardián de privilegios pasados. Muchos militares, a su vez, percibían al nuevo régimen como un intruso que no entendía el honor ni la disciplina castrense. La reducción de mandos, el cierre de academias militares y la sospecha de deslealtades dejaron heridas que, lejos de cerrarse, se convirtieron en cicatrices ardientes. Explora las consecuencias de esa tensión. Oficiales desplazados a destinos remotos mascaban su resentimiento como un exilio interior. Generales veteranos, acostumbrados a que su palabra pesara como ley, se veían de pronto sometidos a ministros civiles que cuestionaban sus decisiones. Jóvenes oficiales, formados en la guerra de Marruecos, traían consigo una mentalidad endurecida por la violencia colonial. Para ellos, los problemas de España no se resolvían con discursos, sino con mano firme.
Un detalle poco conocido. En algunos cafés de Sevilla y Valladolid, los militares organizaban tertulias nocturnas bajo la apariencia de reuniones literarias. En lugar de poesía, intercambiaban informes confidenciales y rumores de golpe. Era un teatro clandestino en el que cada taza de café servía como coartada para conspiraciones que, poco a poco, iban tomando forma. Los historiadores aún debaten sobre hasta qué punto estas conspiraciones eran inevitables. ¿Fue la República demasiado dura en sus reformas, empujando al ejército hacia la traición? ¿O fue el propio cuerpo militar incapaz de aceptar un papel subordinado en una democracia? Solo podemos especular si, con más diálogo, se habría evitado la tormenta. Para el ciudadano común, la presencia de los militares era ambivalente. En las fiestas locales, aún desfilaban con uniformes impecables, saludados con respeto. Pero también se extendía el rumor de que los de arriba preparaban algo. En las tabernas, un campesino podía levantar la voz diciendo que pronto habría orden, mientras otro le respondía que ese orden llegaría con sangre. Visualiza una escena en un despacho de Burgos. Un general, con bigote espeso y mirada fría, traza líneas sobre un mapa mientras murmura que la patria está en peligro. A su lado, un joven capitán escucha con el fervor de un discípulo, convencido de que la historia espera su intervención. El ambiente es denso, como si las paredes mismas supieran que esas palabras son semillas de rebelión. La adaptación de los militares leales a la República no fue menos tensa. Algunos oficiales intentaron modernizar el ejército, aceptar las reformas y mantener la disciplina, pero se vieron rodeados de sospechas. Unos los llamaban traidores a la tradición, otros los miraban como sospechosos de encubrir golpistas. En ese clima, la lealtad se convirtió en una carga más pesada que las propias armas. Quizás puedas sentir la paradoja. En un país donde las plazas rugían con voces de cambio, los cuarteles susurraban planes de ruptura. La fuerza del pueblo y la fuerza de las armas caminaban en paralelo, sin tocarse aún, pero con la certeza de que tarde o temprano se encontrarían. Al final de esta sección, imagina un reloj de péndulo marcando la medianoche en una sala silenciosa. Un oficial cierra un cuaderno con gesto solemne, como quien sella un destino. Porque lo que se preparaba en esas sombras no era un simple desacuerdo político, sino una herida que pronto se abriría con estrépito. Y cuando las conspiraciones salieron de los cuarteles al espacio público, no lo hicieron con balas todavía, sino con palabras. Palabras que herían como proyectiles, que encendían pasiones y fracturaban amistades. Y esas palabras fueron el preludio del estruendo. Imagina que estás en un café de Madrid en 1934. El humo del tabaco forma nubes densas que se enredan con los murmullos. Sobre las mesas de mármol se apilan periódicos con titulares incendiarios. La República traicionada. La revolución es inevitable. Cada ejemplar parece más un panfleto que una crónica, más un arma que un espejo de la realidad. Los camareros sirven café aguado, pero lo que de verdad sacia la sed de los presentes son las palabras. Casi puedes escuchar cómo los discursos, en boca de políticos y periodistas, se transforman en cuchillas. Las frases, repetidas una y otra vez en plazas, templos y ateneos, ya no buscan convencer, buscan dividir, encender, movilizar. Lo que antes eran debates se convierten en trincheras verbales. El catalizador fue la radicalización del lenguaje político. La República había abierto un espacio para la libre expresión, pero esa libertad se desbordó en una tormenta de insultos, acusaciones y amenazas veladas. Los periódicos de izquierda acusaban a la derecha de ser cómplices de la oligarquía. Los de derecha hablaban de conspiraciones comunistas que querían devorar España. Los discursos parlamentarios, en lugar de calmar, inflamaban los ánimos como brasas agitadas por el viento. Explora conmigo sus efectos. En los cafés literarios, escritores como Unamuno
lanzaban frases ambiguas que eran interpretadas como dardos contra unos y otros. En las plazas, los oradores improvisados convertían sus palabras en arengas que podían levantar a un barrio entero. Y en las tabernas, incluso el más callado, repetía lo que había leído en la prensa, como si cada frase fuera un dogma. Un detalle poco conocido. En algunos pueblos de Castilla, los kioscos se convirtieron en auténticos escenarios de confrontación. Los vecinos se agrupaban alrededor de los periódicos recién llegados y el simple acto de comprar uno u otro diario bastaba para etiquetar a alguien como rojo o fascista. A veces, las peleas no nacían de ideologías profundas, sino de un titular leído en voz alta. Los historiadores aún debaten hasta qué punto la palabra fue responsable del estallido posterior. ¿Las ideas polarizadas crearon la violencia? ¿O la violencia latente se sirvió de las palabras como excusa? Solo podemos especular si un discurso más moderado habría calmado la tormenta, o si, inevitablemente, la lengua debía convertirse en filo. Para el ciudadano común, el poder de las palabras era ineludible. Un obrero podía encontrar esperanza en un discurso revolucionario que prometía tierra y pan, pero también miedo al escuchar en la radio amenazas de represión. Una madre en Burgos podía llorar al leer un artículo que demonizaba a los maestros laicos que enseñaban a sus hijos. Un estudiante en Salamanca podía salir de un mitin convencido de que la poesía debía ser también pólvora. Visualiza una escena en las Cortes. Diputados golpean sus mesas, gritan, se señalan con el dedo. El hemiciclo parece más una arena de gladiadores que un espacio de deliberación. Afuera, los ecos de esas palabras llegan distorsionados a las calles, donde los oyentes las convierten en consignas y las consignas en muros entre vecinos. La adaptación de la sociedad a esta ola verbal fue desigual. Algunos intentaron reírse de la política, usando caricaturas y sátira como escudo frente a tanta crispación. Pero el humor, aunque agudo, era incapaz de neutralizar el veneno creciente. La palabra había dejado de ser puente. Ahora era pólvora que encendía el aire. Quizás puedas sentir la paradoja. Un país con una tradición literaria tan rica, donde la lengua era fuente de orgullo, veía cómo ese mismo tesoro se transformaba en arma de destrucción, como si Cervantes hubiera dejado su pluma para empuñar un sable. Y al final de esta sección, imagina el eco de esas voces resonando en plazas vacías al caer la noche. El silencio posterior no es calma, sino una pausa cargada, como si la tierra misma aguardara la siguiente palabra, el siguiente grito. Porque después de las palabras, llegarían las fracturas internas, no solo entre bandos, sino dentro de cada bando, dividiendo aún más lo que ya estaba fragmentado. Imagina que avanzas, invisible, por un laberinto de puertas entreabiertas. En una calle de Barcelona, un Ateneo libertario con paredes pintadas de consignas. En un cuarto trasero de Valladolid, una tertulia católica donde se reza antes de hablar. En Bilbao, una sede sindical con carteles de salarios y turnos. En Pamplona, un local carlista colgado de crucifijos y banderas. Casi puedes sentir la electricidad de los murmullos. Todos hablan de el pueblo, de la nación, de España. Pero cada uno dibuja con esas palabras un mapa distinto. Esa es la escena. No dos Españas, sino muchas, superpuestas, que apenas coinciden en los contornos. El catalizador, esta vez, no fue un decreto ni una bala, sino la multiplicación de identidades y lealtades dentro de cada bando. En la izquierda, socialistas, anarquistas y comunistas compartían el mismo horizonte de justicia, pero discutían el camino. Reforma gradual, colectivización espontánea o disciplina de partido. En la derecha, conservadores católicos, monárquicos, carlistas y falangistas coincidían en el rechazo a la república tal como estaba,
pero discrepaban entre restaurar, renovar o fundar algo radicalmente nuevo. La política se parecía cada vez más a una vidriera, hermosa desde lejos, hecha añicos de cerca. Explora las consecuencias en lo cotidiano. Un obrero en Zaragoza podía militar en la UGT y despreciar la impaciencia de los cenetistas del barrio. Un joven en Madrid, seducido por la estética de la Falange, chocaba con su propio padre, votante disciplinado de la CEDA, que prefería la misa y las urnas a las camisas azules. En Cataluña, el corazón se repartía entre la defensa de la autonomía, la lealtad a la República y la lucha social. Los hilos se tensaban en direcciones que a veces no se tocaban. En el País Vasco, el catolicismo convivía con el sindicalismo, y el deseo de autogobierno se entretejía con la industria y sus sirenas. Nada era simple, nada unívoco. Un detalle menos conocido. En muchos ateneos libertarios se ofrecían clases nocturnas de lectura, dibujo técnico y esperanto. No era una excentricidad, sino una metáfora viva. La aspiración a una lengua común que evitara jerarquías, una gramática de igualdad para un país que no lograba entenderse, ni siquiera en su propio idioma político. En el otro extremo, las cofradías y círculos parroquiales organizaban retiros espirituales, donde se cosían escapularios dentro de las chaquetas, como si cada puntada fuera un compromiso contra el desorden. Los símbolos buscaban disciplinar el alma cuando la calle agitaba la sangre. Los historiadores aún debaten si estas fracturas internas fueron la causa principal del colapso o su síntoma. El Frente Popular, vencedor en febrero de 1936, hecho ampliamente conocido, fue un intento genuino de unir sensibilidades o una frágil alianza que ocultó fisuras imposibles de soldar. ¿La CEDA pretendía reformar la República desde dentro o preparaba, consciente o no, el terreno para su demolición? Solo podemos especular si otro tipo de liderazgos, más pacientes y menos inflamables, habría tejido puentes entre islas políticas que ya se estaban alejando por corrientes subterráneas. Piensa en el impacto de esa diversidad dentro de cada bloque. En la izquierda, las jóvenes socialistas y los comunistas discutían sobre disciplina, mientras los anarquistas desconfiaban de cualquier jerarquía roja. En los barrios obreros, un mismo piquete podía deshacerse por una consigna mal colocada. En la derecha, los monárquicos alfonsinos miraban con recelo la boina roja del requeté carlista, y ambos recelaban del gesto teatral de la Falange. Sin embargo, rezaban juntos por España. La unidad se invocaba en los himnos, pero se disolvía en las agendas. La vida diaria reflejaba esa centrifugación. En una fábrica de Bilbao, el sonido de la sirena no solo marcaba los turnos, a veces servía como clave para asambleas relámpago. En pueblos de Castilla, bastaba ver qué periódico entraba por la ranura de la puerta para saber en qué mesa no serías bienvenido. En Valencia, un taller compartía banco con dos aprendices que no se hablaban desde que discutieron sobre si la revolución debía venir antes o después de las elecciones. La conversación cívica se volvió un arte difícil, la ironía un salvavidas que apenas flotaba. La adaptación fue, una vez más, desigual. El Frente Popular prometió amnistía, otro dato conocido, y alivió la herida de los presos de octubre de 1934, pero al mismo tiempo elevó las expectativas de cambios inmediatos. Los propietarios se atrincheraron tras abogados y rosarios, los sindicatos tras banderas y comités. En muchos ayuntamientos, cada trámite, un alquiler, una licencia, un conflicto vecinal, se interpretaba como un capítulo ideológico, no como un problema práctico. La administración se llenó de ecos, y los ecos de sospechas. Visualiza una tarde en Oviedo. Un grupo de mineros habla de la revolución de 1934, como quien describe un paisaje tatuado en la memoria. En una casa cercana, una familia reza el rosario, recordando a un tío muerto en los choques.
Ambas habitaciones comparten pared, pero no comparten mundo. En Barcelona, un mitin de unidad termina en discusiones sobre el orden de los oradores. En Burgos, una reunión solemne termina en cuchicheos sobre a quién obedecer llegado el momento. La política se convertía en una coreografía con distintos compases, condenada a tropezarse en cada giro. Una verdad común que late bajo estas escenas: España era, y es, plural. Esa pluralidad, si hubiera encontrado instituciones porosas y tiempos lentos, podría haber sido riqueza. Pero la prisa, la desconfianza y el miedo la transformaron en un mosaico frágil. Al chocar, cada tesela cortaba. Y cuando la prensa amplificaba las diferencias y los líderes aprendían que el aplauso llegaba más rápido con el grito que con la mano tendida, la pluralidad dejó de ser paisaje para convertirse en un campo minado. Hay algo profundamente humano en estas fracturas. Nadie se ve a sí mismo como el villano de la historia. Cada cual protege lo que ama: la fe, la libertad, la patria, el pan. Pero cuando los significados no se traducen, cuando cada palabra guarda un diccionario secreto, la conversación se agota. Entonces aparecen los intérpretes de la fuerza, quienes prometen que la acción resolverá lo que el diálogo complica. Y esos intérpretes ya ensayaban, en cuartos discretos, la música de la imposición. Quizás puedas ver el gesto final de esta sección: un mapa de España extendido sobre una mesa cualquiera, con alfileres de colores. Dos manos distintas intentan ordenarlo, cada una con su lógica. Desde arriba, el mapa parece un jardín. De cerca, es una piel erizada. Las fracturas dentro de las fracturas han terminado de desgarrar los puentes invisibles. Falta la chispa, sí, pero la yesca está seca. Y así, en el verano de 1936, cuando el rumor dejó de ser rumor y el golpe de los cuarteles buscó imponerse, el país ya estaba hecho de grietas. Lo que ardió después no fue solo una llanura, fue una red de pequeñas hogueras que, al tocarse, se volvieron incendio. Nos acercamos a ese borde, el verano en que ardió España. Imagina un mediodía de julio de 1936. El aire vibra bajo un sol que cae sin misericordia sobre las calles de Sevilla, de Burgos, de Melilla. Todo parece normal: mercados con frutas frescas, niños correteando en plazas, cafés que sirven vino y conversación. Y sin embargo, bajo esa superficie cotidiana, late un silencio extraño, como si los relojes se hubieran puesto de acuerdo para dar una pausa antes de un estrépito inevitable. Casi puedes sentir la densidad del momento: periódicos con rumores confusos, conversaciones cortadas a media frase, vecinos que bajan la voz cuando alguien entra en la taberna. Algo va a pasar. Algo ya está pasando. El catalizador fue el golpe militar de julio. Preparado en secreto durante meses, se desplegó como un tablero de ajedrez en el que cada provincia era una pieza crucial. Comenzó en Marruecos, con las tropas de África, endurecidas por años de guerra colonial. En pocas horas, el rumor se transformó en certeza. España estaba rota en dos, no por una frontera geográfica, sino por la lealtad de sus ciudades y pueblos. Explora conmigo las consecuencias inmediatas. En algunas regiones, como Navarra y Castilla, el golpe triunfó con rapidez. En otras, como Madrid o Barcelona, la resistencia popular desbarató los planes de los sublevados. Las calles se llenaron de barricadas improvisadas, donde colchones y tranvías volcados se convertían en murallas. Obreros, campesinos y vecinos comunes se armaron con lo que pudieron: escopetas de caza, herramientas convertidas en lanzas y, sobre todo, la convicción de que la República debía defenderse. Un detalle poco conocido: en Barcelona, durante los primeros días de la insurrección, algunos vecinos colocaban ollas metálicas en los balcones para golpear contra ellas en señal de alarma. El estruendo resonaba por toda la ciudad como un tambor colectivo, avisando dónde se combatía, dónde hacía falta ayuda.
Era un lenguaje ruidoso y eficaz que convertía la ciudad entera en un organismo vigilante. Los historiadores aún debaten si el golpe estaba condenado al fracaso desde el principio o si fue la respuesta popular lo que lo fracturó. ¿Fue la improvisación de los sublevados su mayor debilidad o la energía inesperada de las masas su verdugo? Solo podemos especular cómo habría cambiado la historia si Madrid o Barcelona hubieran caído en esas primeras horas. Para el ciudadano común, el impacto fue inmediato y brutal. Un cartero en Granada podía amanecer con su uniforme y terminar la jornada empuñando un fusil. Una costurera en Madrid, que nunca había tocado un arma, cosía brazaletes rojos para distinguir a los leales. Un sacerdote en Navarra bendecía a las tropas que marchaban al combate, convencido de que defendían a la patria. De repente, todos se convirtieron en actores de una obra que no habían ensayado. Visualiza una escena en Melilla. Soldados africanos con sus uniformes polvorientos desembarcan en la península bajo el mando de Franco. Al otro lado, campesinos armados con escopetas viejas esperan tras sacos de arena. Ninguno quiere retroceder. El choque es inminente, y en ese instante, España se convierte en un tablero de ruinas en construcción. La adaptación al nuevo mundo fue abrupta. Ya no había espacio para matices ni para neutralidad. O estabas con la República, o estabas con los sublevados. Los pueblos se dividieron, las familias se rompieron, los amigos dejaron de saludarse. Hasta el silencio se volvió sospechoso. Y en esa fractura, lo cotidiano se impregnó de guerra. El pan se horneaba con miedo, las cartas se escribían con urgencia, los relojes marcaban las horas de un tiempo que se había vuelto irrespirable. Quizás puedas sentir la paradoja. Lo que debía ser un golpe rápido se transformó en una guerra larga. La chispa encendió no solo pólvora, sino resentimientos acumulados durante décadas. Como un incendio en un bosque seco, avanzó implacable, devorando no solo la política, sino también las vidas comunes, las rutinas sencillas, las ilusiones frágiles. Al final de esta sección, imagina la penumbra de un sótano en Madrid. Una familia escucha los cañonazos a lo lejos, mientras la madre intenta tranquilizar a sus hijos con un cuento improvisado. Afuera, las barricadas resisten. Adentro, el miedo se mezcla con una extraña determinación. Porque todos saben que ya no hay vuelta atrás. Y así entramos en la última etapa de nuestro viaje. No la del estallido, sino la de sus ecos interminables. El conflicto dejará heridas visibles e invisibles, y la pregunta resonará como un susurro persistente. ¿Hubo realmente una sola causa que encendió la guerra civil? ¿O fue un coro de voces, de sombras y de dolores acumulados, lo que nos arrastró a esa hoguera? Imagina que caminas por un cementerio en silencio. No hay nombres famosos, solo lápidas anónimas, algunas cubiertas de musgo, otras con flores frescas. Escuchas el viento entre los cipreses y los pasos de la historia resonando bajo tus pies. Aquí yace no solo la memoria de una guerra, sino la herencia de un país que todavía conversa, en susurros, con sus fantasmas. El catalizador de esta última etapa no fue un decreto ni una bala, sino la memoria misma. Tras la guerra, España se encontró dividida no solo en territorios y bandos, sino en recuerdos. Unos levantaron monumentos de victoria, otros guardaron silencio forzado. La posguerra fue tanto una reconstrucción material como un desierto de palabras. Explora las consecuencias: el plan de racionamiento, las colas interminables, la censura en los periódicos, el exilio de intelectuales y familias enteras. Una generación entera aprendió a callar para sobrevivir, a sonreír con discreción para no despertar sospechas. Y sin embargo, bajo la superficie, persistía la memoria. Canciones prohibidas que se murmuraban en secreto, cartas que cruzaban fronteras, miradas que decían lo que no podía decirse en voz alta. Un detalle poco conocido. En algunas aldeas de Galicia, durante los años más duros,
las familias dejaban un trozo de pan o una vela encendida en las ventanas como homenaje silencioso a los que nunca regresaron. Era un gesto pequeño, casi invisible, pero se repetía con tanta constancia que se convirtió en un lenguaje compartido de duelo. Los historiadores aún debaten si la guerra civil fue el resultado de una sola chispa, una causa concreta que desató lo inevitable, o si fue la consecuencia de muchas brasas acumuladas: la tierra, la fe, las palabras, los ejércitos, las plazas. Tal vez la respuesta esté en aceptar que la historia no siempre se construye con una sola raíz, sino con un bosque de raíces entrelazadas. Para el ciudadano común, los ecos aún se sienten, en las sobremesas familiares, en las calles con nombres cambiados, en los silencios que interrumpen las conversaciones. Cada generación interpreta de nuevo lo que pasó, y cada rincón de España guarda su propia versión del dolor y la resistencia. Visualiza ahora un atardecer en una aldea castellana. Los campos dorados brillan bajo la última luz. Los niños juegan al fútbol en una plaza tranquila, y los ancianos observan en silencio. El tiempo ha pasado, pero la tierra sigue siendo la misma, testigo de todo lo vivido. España camina hacia adelante, pero las huellas de aquel verano ardiente aún se reconocen si uno se agacha lo suficiente para mirar. Baja el ritmo de tu respiración y acompáñame en este último tramo. Imagina que la historia es un río nocturno. La corriente fluye despacio, arrastrando hojas, reflejando estrellas, avanzando siempre. Tú caminas junto a su orilla, sin prisa, escuchando cómo el agua murmura lo que aún queda sin resolver. La Guerra Civil Española no fue solo un episodio del pasado, fue una herida que se prolongó como eco. Las causas se mezclaron como capas de un sueño inquieto. Hambre, desigualdad, fe, miedo, ambición. Palabras convertidas en cuchillos. Quizás no hubo una única causa, sino un coro de voces que, al alzarse al mismo tiempo, rompieron el aire. Ahora, deja que la imagen se disuelva. La plaza llena de banderas se apaga. Los cañonazos en la distancia se desvanecen. Los periódicos con titulares incendiarios se vuelven polvo. Solo queda un susurro, el de las vidas cotidianas que buscaron sobrevivir, el de los gestos pequeños que mantuvieron la dignidad, el de los recuerdos que todavía acompañan a quienes escuchan esta historia. Respira hondo. El viaje termina aquí, pero los ecos continúan. Y en ese murmullo, quizás encuentres no una respuesta definitiva, sino una pregunta más serena. ¿Qué aprendemos hoy de aquel paisaje roto? Deja que la escena final se quede contigo. Un horizonte abierto, el sol poniéndose sobre campos tranquilos, y el viento suave que susurra entre los olivos. No es un grito, no es una bala, es apenas un susurro, casi un sueño, que te invita a seguir recordando.